21 horas 26 minutitos ya transcurrieron de este martes 9 de septiembre y en el tramo final del programa de hoy, una noticia del ámbito judicial que trascendió hoy en horas de la mañana. Tiene que ver con el ginecólogo Gerardo Alejandro Dace. El Superior Tribunal de Justicia confirmó la condena por el delito de violencia sexual gravemente ultrajante. Estamos en comunicación telefónica con la abogada de las víctimas, Sofía Domínguez. Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Liliana. Bien, sí, acá un día largo, pero bueno, con cierta satisfacción, ¿no? Explíquenos, por favor, qué significa esto que resolvió o falló el Superior Tribunal de Justicia, cuál de las causas y si implica que el ginecólogo Gerardo Alejandro Dace quede privado de libertad, es decir, preso. Sí. Mira, esta causa es una causa del 2021 que es con la que se inicia, ¿sí? Toda la cuestión mediática que se empiezan a divulgar y empiezan a comentar muchas más mujeres que habían sufrido abusos a través de los años por parte de Dace. Se llegaron a contabilizar 21, ¿sí? Yo soy abogada de 2 de ellas y estoy en contacto con otra de las víctimas, 3. Es un hecho del 2021, es un abuso sexual gravemente ultrajante que él comete en el ámbito de su consultorio, ¿sí? La sentencia la dictó el Tribunal Penal 1 en 2023, ¿sí? En octubre del 2023 se lo condenó a 7 años de prisión y a la inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de la medicina en la especialidad de la ginecología, ¿sí? Aclarando que se trata de la ginecología. La defensa del doctor Dace interpuso un recurso de casación y desde entonces, desde ese momento, desde el 2023, está pendiente de resolver en el Superior Tribunal de Justicia, ¿sí? Hoy nos notificaron la sentencia, el fallo del Superior Tribunal, que fue dictado el 2 de septiembre, ¿sí? Que confirma esa sentencia condenatoria y rechaza el recurso de casación. La sentencia lo condena a 7 años de prisión. Lo que pasa es que todavía queda esta instancia recursiva ante la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Está la posibilidad de interponer un recurso extraordinario federal antes de que se haga ejecutoria, ¿sí? Así que bueno, todavía tenemos que esperar un plazo de 10 días, ¿sí? A ver si se presenta este recurso, qué resuelve el Superior Tribunal, si posteriormente se presenta una queja. Es decir, todavía no se ejecuta esta sentencia, pero bueno, es un paso más en avanzar en el cumplimiento de esa sentencia que dictó en el 2023 el Tribunal Oral Penal. Es decir, que todavía no va a quedar privado de libertad, es decir, no se va a ejecutar la condena que desde el año 2023, octubre del año 2023, se dictó. Falta todavía un paso más. Falta que quede firme. Claro, todavía no está firme ese fallo, entonces no se va a ejecutar. Queda todavía la instancia de poder interponer un recurso extraordinario federal y en su caso de ser rechazado un recurso de queja. Pero ahí... Es decir, hablando lisa y llanamente, el ginecólogo Dace está libre y ejerciendo la ginecología. Su matrícula continúa vigente porque en ningún momento ni el Ministerio de Salud, que es el que tiene el control de la matrícula de los profesionales de la salud, ni la Asociación de Ginecología, ni el Colegio Médico tomó ningún tipo de sanción, que son los que controlan la matrícula, así como a los abogados nos controlan la matrícula y el ejercicio, podrían haber intervenido a pesar de que haya en curso una investigación penal, ¿sí? O fallo, como ya tenemos una sentencia de un tribunal. Pero sí, él se continúa con su matrícula habilitada. Habiendo cometido estos delitos en ejercicio de la profesión. En ejercicio de la profesión. Justamente por eso el fallo del Tribunal Oral lo condena no solamente a prisión, que eso es algo que nosotros desde la querella pedimos específicamente, que es una pena accesoria, ¿sí? No solamente la prisión, sino la inhabilitación a perpetuidad. Este hecho entonces es del año 2021 y es una causa. ¿Cuántas en total tienen trámite, Sofía?
Y 3, esta es una de las 3, ¿sí? Está pendiente de la otra, que es un hecho del 2007, que es un abuso sexual con acceso carnal, también en el contexto de una consulta profesional ginecológica, ¿sí? Y a una chica que en el momento era menor de edad, tenía 19 años, ¿sí? En ese momento el régimen de menor edad era distinto, ¿sí? Era a los 19. Y lo que sucedió es que, bueno, se avanzó toda la instrucción, ¿sí? Se avanzó, se elevó a juicio esta causa por abuso sexual con acceso carnal, con testigos, pericias, bueno, todo esto, y el tribunal oral, al momento de iniciar el juicio, cuando correspondía iniciar el debate, declaró la prescripción, ¿sí? La prescripción del abuso sexual. Entonces, esa sentencia, que lo declara absuelto por prescripción, está actualmente en casación también en el Superior Tribunal por una casación que interpuso la querella y también Fiscalía. ¿Y la tercera? La tercera es un hecho muy similar, ¿sí? Muy similar a la causa que está ahora en casación, del 2007, también un abuso sexual con acceso carnal, de una chica de la misma edad que de esta causa que llegamos, no sé si se acuerdan que hubo dos inicios de juicio, uno que llegó hasta el inicio, hasta lo que iba a ser el inicio del y se dictó la prescripción por el tribunal oral después de que se había avanzado toda la instrucción, con la jueza de instrucción, que fue Josefina González Cabañas, que había rechazado este planteo de prescripción. Bueno, cambia el criterio y el tribunal oral considera que sí estaba prescripto. Bueno, esta otra causa, la tercera, es una que en su momento sí fue investigada, pero prescribió, porque no avanzó nunca la causa. Hubo una investigación de oficio, sí, por una intervención del hospital, porque esta chica terminó hospitalizada, y los profesionales que la atendieron en el hospital hicieron la denuncia. Pero esta denuncia se encausó como supuesto aborto, ¿sí? Y la cuestión que ella denunciaba y que hubo todo que le dieron a que ella denunció que había sido violada, es decir, que hubo un acceso carnal, un abuso sexual con acceso carnal, no avanzó nunca, y esa causa, como sucede muchas veces en tribunales, prescribió, nunca avanzó la investigación. ¿Sí? Bueno, sí, porque también se trató, bueno, se hicieron allanamientos en la que era la clínica de este doctor en su momento, que realizaba abortos cuando era clandestino, digamos, antes de la legalización. Y esa causa prescribió, y actualmente está llevando adelante otro abogado, está intentando plantear recursos, ¿sí? Yo creo que está pendiente en el Superior Tribunal aún, que fue rechazado reabrir la causa. La verdad, no estoy llevando yo esa causa, pero sé que estaban haciendo algunos planteos en el sentido de poder lograr una reapertura de esa causa. Pero la cantidad de víctimas superarían sí, así es, las 20. Porque en su momento, cuando esto se mediatizó bastante, se contactaron muchas que habían atravesado lo mismo les había pasado en el contexto, siempre era lo mismo, no estamos hablando de cosas que sucedían cuando se salía a caminar, no, estamos hablando de siempre abusos que ocurrían en el contexto de una consulta ginecológica, todos muy similares. El mismo patrón de conducta. Exactamente, sí. ¿Y con mujeres jóvenes? Sí, casi todo, sí, mujeres jóvenes al momento del hecho, porque imagínate, el rango, la fecha del rango de tiempo en el que supuestamente cometió todos estos hechos es muy amplio. Hoy hay muchas que ya son muy mayores, ¿sí? Y como por ejemplo la sentencia que tuvimos ahora en el día de hoy, que es confirmatorio, es una chica muy joven, pero bueno, los hechos de abuso ocurrieron cuando estas personas eran mujeres jóvenes. Entonces, Sofía, para que esta condena de 7 años y la accesoria de la inhabilitación del ejercicio profesional a perpetuidad, para que quede firme, falta saber entonces si acude a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tiene que quedar firme esa sentencia, tiene que interponer, tiene un plazo para interponer el recurso extraordinario federal ante el Superior Tribunal, y ahí el Superior tiene que decidir si lo admite o lo rechaza.
caso de que lo rechace, todavía tiene una instancia de interponer un recurso, una queja ante la Corte ante la Suprema. Corte. Y esto estaremos sabiendo en aproximadamente 10 días. Aproximadamente de 100 días. Pero mientras, si en caso que el superior... O sea, ese es el plazo que tiene para presentar después. Claro, el plazo que resolverá el superior tribunal y todas esas cuestiones ya son más tiempo. Y si acude en queja a la Corte, pueden pasar años. Y mientras esta persona... Miren, el 285 del Código Procesal Civil, que es en el que la fuente del que se toma el recurso de queja, dice que no suspende el proceso. Es decir, generalmente, aunque se interponga una queja, esto suele ser así. Pero bueno, creaciones jurisprudenciales, interpretaciones, etcétera, puede suceder otra cosa. Pero la queja no suspende la ejecución de esa sentencia. Si es rechazado el recurso federal, puede interponer una queja, pero eso no suspende correcto. esa ejecución de sentencia. ¿Qué significa esto? Esa es la diferencia. Eso es lo que establece. Si vos ves el 285, el Código Procesal Civil y Comercial, dice que no suspende el proceso. Entonces se entiende que no suspende esa ejecución. En caso que el Superior Tribunal de Justicia no rechace el recurso extraordinario federal y el condenado acuda en queja a la Corte Suprema de Justicia, mientras se tramita la queja ante la Corte Suprema, ¿se puede ejecutar la condena? ¿Eso significa? Claro, eso es lo que generalmente se... Y eso lo determina... El criterio que generalmente se aplica. Y esto, pero esto... que pueden cambiar, y además es lo que establece el 285 del Código Procesal Civil y Comercial, que mientras se sustancia no interrumpe el proceso, no suspende el proceso. Pero esto tiene que estar el superior, en caso que rechace, no le otorgue el recurso extraordinario federal, lo tiene que decir expresamente que se ejecutar la sentencia, ordenar la ejecución de la sentencia. Claro, sí, todo esto son formas de proceder y costumbres. También yo tampoco puedo asegurar cómo va a proceder, yo te puedo decir cómo suele ser, cuáles son las reglas y las interpretaciones que se suelen dar y los criterios que se vienen aplicando, pero vos sabés, así como sucedió por ejemplo con la prescripción, que estábamos con un criterio amplio que contemplaba una cosa y después, posteriormente, no solamente el Tribunal Oral cambió el criterio amplio respecto de la prescripción en los abusos sexuales en la infancia, sino que también el Superior Tribunal cambió ese criterio respecto de la prescripción en los abusos sexuales en la infancia. Entonces, esto es lo que estoy hablando en base a las interpretaciones y las reglas como suele suceder, pero tampoco hay que esperar, puedo asegurar. Pero tenemos que esperar. Hay que esperar entonces a ver si el condenado, el ginecólogo Dace, interpone un recurso extraordinario federal ante el Superior Tribunal de Justicia. Es el Superior Tribunal de Justicia el que tiene que conceder o rechazar. En caso que rechace, puede ordenar que se ejecute la condena, es decir, que Dace vaya preso y que se lo inhabilite profesionalmente, y mientras que se cumpla la condena, en definitiva, y mientras esto se ejecuta su condena y va preso, puede acudir en queja a la Corte Suprema. Exactamente, así es. Vamos a ver qué sucede. Igualmente es una satisfacción poder decirle a las víctimas hoy que fue confirmada, una satisfacción porque ellas son las que más se expusieron, las que más pusieron el cuerpo en esta cuestión, que tuvieron que realizar numerosas pericias, declaraciones testimoniales, exponerse un montón en su intimidad y en un montón de cuestiones. Entonces me parece importante, sobre todo para ellas que decidieron hacerlo y también para... Que tuvieron la valentía, me parece importante para muchas víctimas que sabemos que este tipo de cuestiones son muy difíciles de hablar, son muy difíciles de hablar y de decir, ¿sí? Cuesta mucho y es la característica principal. Sí, a la familia hay gente que pasa toda la vida sin nunca poder decir, sin poder verbalizar esa cuestión de haber sufrido algún tipo de abuso. Entonces, me parece importante este mensaje también de que las víctimas pueden, en algunas circunstancias, cuando acuden a las instituciones, obtener justicia, obtener una respuesta. En ese sentido, ¿sí? Desconfiar siempre de la palabra de las víctimas y de lo que dicen,
no solo afecta a esa persona, sino también a muchas otras que no sabemos que pueden estar, por ejemplo, escuchando ahora, ¿sí? Porque tenemos muchísimos abusos sexuales, lo sabemos, porque las cifras son altas, porque son las causas que más vemos. Entonces, me parece también eso importante en ese sentido, ¿sí? Respaldar la palabra de las víctimas, que está respaldado también con pruebas, con un juicio, no únicamente con lo que dijo, ¿sí? Tengamos en cuenta eso, no es solamente una chica que vino y dijo tal cosa, ¿sí? Que en principio hay que respetarla. Hubo testimonios, hubo periciales, declararon profesionales, ¿sí? Hubo todo un proceso, ¿sí? Entonces eso también me parece importante. ¿Y este fallo del Superior Tribunal de Justicia fue por unanimidad de los integrantes del Superior, Sí, Sofía? sí fallaron todos y adhirieron al voto. En idéntico criterio. Uh-huh. Confirmar la condena Sí. establecida en instancias anteriores. Sí. Bueno, eso también no es un detalle menor, ¿no? Que los 5 ministros tuvieron idéntico criterio. Tengo que leerla con mucho más detalle. La verdad es que hoy me empezaron a llamar otras cuestiones laborales del día a día, pero sí, así es. Sí. Creo que el primero en fundamentar, en votar, fue el ministro Alejandro Chaín, y luego se produjo la adhesión de los demás. De los demás ministros del Superior. Bueno, una buena noticia dentro de un tema terrible, ¿no? Como estamos hablando de violencia sexual gravemente ultrajante que padecieron, en este caso que padeció una de las tantas víctimas, pero con resolución favorable por parte de la justicia correntina. Así es, Liliana. Bueno, Sofía Domínguez, ¿algo más que pueda agregar? No, simplemente eso. Me parece importante poder darle esta respuesta a las víctimas que denunciaron y también a todas las víctimas de abuso sexual. Muchísimas gracias, y siempre destacar el compromiso que usted tiene con su profesión y en este tipo de asistencia, ¿no? Técnica en estos tipos de delitos. Muchísimas gracias, Sofía. Buenas noches. Buenas noches. Sofía Domínguez, abogada de la víctima, querella, en esta causa, en este hecho, en donde el ginecólogo Gerardo Alejandro Dace, en octubre del año 2023, fue condenado a 7 años de prisión por el delito de violencia sexual gravemente ultrajante. El hecho se produjo en ejercicio de su profesión como ginecólogo y en el ámbito de su consultorio. El hecho data del año 2021 y es la primera causa, la primera víctima que se animó a hablar, a denunciarlo. Y a partir de allí, más de 20 víctimas que empezaron también a hablar y a exteriorizar que fueron víctimas de este médico ginecólogo aquí en la ciudad de Corrientes, Gerardo Alejandro Dace. Entonces, el hecho se produjo en el año 2021. En octubre de 2023, la condena: 7 años de prisión por el delito de violencia sexual gravemente ultrajante en ejercicio de su profesión como ginecólogo y en el ámbito de su consultorio, y una pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de la profesión de manera perpetua, la inhabilitación. ¿Qué es lo que hoy trascendió? El fallo del Superior Tribunal de Justicia por unanimidad de fecha 2 de septiembre, en que confirma esta condena, rechaza el recurso interpuesto por el condenado y confirma la condena de los 7 años de prisión y la inhabilitación para el ejercicio de la profesión.
¿Qué pasa para que se ejecute la condena? Porque otra vez recordamos que el ginecólogo Gerardo Alejandro Dace está libre, no está privado de libertad y continúa ejerciendo como médico, porque su matrícula no fue suspendida. ¿Qué pasa para que el ginecólogo Dace quede detenido y se ejecute la condena? Es muy probable que el condenado Dace interponga lo que llamamos recurso extraordinario federal, porque todas las instancias en la justicia correntina, con este fallo del Superior Tribunal de Justicia, ya se agotaron, pero queda la instancia federal. ¿Cuál es la instancia federal? Ir a la Corte. ¿Y de qué manera el condenado puede ir a la Corte? Interponiendo lo que se denomina un recurso extraordinario federal ante el Superior Tribunal de Justicia, y el Superior Tribunal de Justicia puede decirle que sí y le habilita al condenado a Dace ir a la Corte, o el Superior Tribunal de Justicia puede denegarle, le dice que no. Y allí nos explicó, y esto es muy importante, la abogada Sofía Domínguez, que el Superior Tribunal de Justicia, al no concederle el recurso extraordinario federal para que Dace vaya a la Corte Suprema de Justicia, ya puede ordenar la ejecución de la condena. Léase, queda firme en la instancia provincial la condena, no hay instancia más en donde pueda acudir. Entonces el Superior Tribunal de Justicia en ese acto puede ordenar que se ejecute la condena, es decir, el ginecólogo Gerardo Alejandro Dace quede privado de libertad, detenido, y comience a ejecutarse los 7 años de prisión y la pena accesoria de la inhabilitación de su matrícula. Y el condenado allí puede acudir lo que se denomina en queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación como una instancia más, como una vía más de revisión de la condena. Pero mientras, si el Superior Tribunal de Justicia así lo ordena, se estaría ejecutando la condena y estaría quedando privado de libertad. Privado de libertad, es decir, haciéndose justicia. En este caso, para esta víctima en particular, pero es una manera también de hacer justicia para toda esta cantidad de víctimas que, aunque no hayan acudido a los estrados judiciales, a partir de que una habló, empezaron a exponerse más de 20 casos similares de violencia sexual con el mismo patrón de conducta en ejercicio de la profesión como médico ginecólogo y en el ámbito de su consultorio.